objetivo al analizar matemáticas financieras va a ser el siguiente: desarrollar habilidades y adquirir nuevos conocimientos para interpretar numerosos problemas de aplicación en la matemática, física y otras disciplinas, particularmente en la matemática financiera. Ese va a ser nuestro objetivo. Vamos a tener herramientas para comprender las finanzas hasta cierto punto, para poderlas aplicar en el entorno social, en nuestra vida real. Ese va a ser nuestro objetivo temático. Vamos a empezar definiendo lo que es el concepto de matemáticas. Matemáticas, el concepto como tal, es la ciencia deductiva que estudia los entes abstractos y sus relaciones. Al referirnos a entes abstractos, estamos hablando de algo que nosotros no visualizamos físicamente, que solamente lo tenemos en nuestra mente. Entonces la matemática es una representación numérica y literal, en la cual nosotros vamos a generar ideas que solamente están en nuestra mente, y de cierta forma esas ideas van relacionadas a hechos reales, a sucesos reales en la vida real. Esto estudia la matemática. El primer estudio que vamos a manejar dentro de nuestro contenido temático es el concepto de sucesiones y sus elementos. Para esto pues vamos a hacer uso tanto de una pizarrita como nuestra propia presentación para la misma explicación. Vamos a ver el concepto de una sucesión. Entonces vamos a anotarlo. Una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de números naturales. Previamente, en matemáticas anteriores, mate 5, mate 4, hablamos de los números naturales. Los números naturales son los números normales que nosotros conocemos, el 1, 2, 3, 4, 5, que los utilizamos normalmente para contar operaciones básicas. Esos son los números naturales. La sucesión representa una función de esos números naturales. Nosotros vamos a tomar nuestros números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el infinito, y esos números van a representar nuestro dominio. Ese dominio va a tener una aplicación en una función que nos va a generar un codominio. Entonces nosotros vamos a tener nuestros números naturales y van a generar un codominio a través de una función, cualquier otro conjunto de números. Entonces vamos a nuestra pizarrita. Voy a mover tantito, voy a desactivar la cámara, en este caso en Meet, para, permítanme un tantito, para que puedan ver la pizarra. Les voy a compartir de nuevo mi pantalla. Y vamos a ver nuestra pizarrita. ¿Sí logran ver mi pizarra? ¿Sí? Ok, perfecto. Vamos a quitar las llaves del batimóvil. Pues vamos a iniciar. Lo que es el dominio, lo comentamos, va a ser la representación de los números naturales. Vamos a tener el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hasta un número infinito. Este va a ser nuestro dominio. Entonces va a ser representado, va a ser nuestro dominio. Nosotros
nosotros vamos a aplicar una función para poder crear el codominio. Entonces nosotros vamos a saltar de un número que ya tenemos aplicando una función y generar un nuevo codominio. La función que tú vas a aplicar va a depender. En este caso, supongamos que nosotros aplicamos una función de n más 1, que significa que n es el número que está representado en nuestro número natural. Entonces nos dice, para el primer ejemplo, n sería 1. Si nosotros aplicamos la función, sería n más 1, entonces sería 1 más 1, y nuestro codominio sería 2. Ahora, para el segundo ejemplo, donde vamos a aplicar 2, aplicando nuestra función, sería insertando 2 en donde dice n, sería 2 más 1, y nuestro codominio sería 3. Entonces dejamos la función aquí abajito, n más 1. Entonces nosotros vamos a aplicar ahora para la tercera función. Nuestro dominio es 3 y vamos a crear nuestro codominio, que sería 4, y en el siguiente punto sería 5. A grandes rasgos, este sería los elementos que forman una sucesión. Va a estar hecho del dominio y va a estar hecho del codominio. Esos son los elementos que forman en una sucesión. Ese sería un ejemplo básico. Debemos de aplicar una función. El codominio va a estar en función de nuestro dominio, y nuestros elementos de la sucesión es el dominio y el codominio. Este sería un ejemplo sencillo, nada más para interpretarlo inicialmente. Vamos a regresar a nuestra presentación. Abro mi presentación. Entonces, como conclusión nos vamos a llevar lo siguiente: los elementos que forman una sucesión van a ser el dominio y el codominio. Entonces, ese sería un primer concepto, sería básicamente nuestra primer pregunta de examen. Vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro. Vamos a poner estos ejemplos y los vamos a desarrollar. En estos ejemplos, como conclusión, ¿qué era? Vamos a regresar. Como conclusión, los elementos de la sucesión son el dominio y el codominio. Esa sería la conclusión. Gracias. ¿Sí? ¿De qué? Entonces, si nos regresamos a nuestra pizarrita, ¿dónde la tengo? Si nos regresamos rápidamente a nuestra pizarra, aquí analizamos que el dominio va a representar todos los números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4. Este es un elemento de una sucesión. Y el codominio ya es aplicar nuestra función. Aplicamos la función n más 1 y generamos el codominio. Estos son los elementos que forman una sucesión. Entonces, vamos a borrarlo. Vamos a poner el primer ejemplo. En este caso nos vamos al ejemplo. El ejemplo que tenemos es n más 4. Entonces nos vamos a ir a nuestra pizarra. Aquí nos vamos a nuestra pizarra y vamos a poner ese primer ejemplo. Entonces, nuestro ejemplo, nuestra función, en este caso, la vamos a poner aquí arribita.
vamos a poner nuestro corchete, es n más 4. Este sería nuestra sucesión. ¿Cómo lo vamos a representar? Sería a n. Entonces, si nosotros ya aplicamos la teoría explicada hace un momento, entonces desarrollaríamos el primer ejemplo. Entonces, nos vamos al ejemplo. Sería, nosotros tendríamos, aplicando a la n, sería n más 4. Si nosotros aplicamos el primer dominio, aquí los vamos a poner, los términos que vamos a usar dentro de nuestro dominio. Me lo pongo un poquito más para acá para que lo vean. Los términos que vamos a utilizar, en este caso va a ser el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Hasta ahí le vamos a dejar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros sacamos el codominio, en este caso si nosotros aplicamos que a para 1, significa que el valor de 1 va a entrar en la función de n. ¿Esto qué quiere decir? Que ingresamos el valor de nuestro número natural a nuestra función. Entonces sería 1 más 4. Entonces ahí tendríamos nuestro resultado de 5. Si aplicamos para el segundo elemento, anexamos n, ahora 2, sería 2 más 4, nuestro resultado sería 6. Y así nosotros vamos a ir creando nuestro codominio. Sería primer elemento encontrado, 5, segundo elemento 6. Entonces, tercer elemento, vamos a anexar el valor de 3. Entonces, si n es 3, entonces nuestra función quedaría 3 más 4. Entonces sería 3 más 4. Entonces el resultado sería 7. Nuestro tercer codominio sería el 7. Nuestro cuarto elemento sería 4 más 4. Nuestro codominio sería 8. Nuestro cuarto elemento sería 8. El quinto elemento sería A5. Entonces 5 vale n. Entonces sería 5 más 4. 5 más 4 igual a 9. Y este sería nuestro codominio. Entonces, depende de lo que el profesor te diga. En este caso, si yo les dijera, encuentra las 5 sucesiones de n más 4. Significa que serían los 5 elementos A1, A2, A3, A4 y A5. Entonces, volvemos a nuestros elementos. Tenemos el elemento llamado dominio y el elemento llamado codominio. Esos son los elementos de una sucesión. ¿Sí quedó claro? Profe, tengo una duda. Entonces, ¿cómo se llaman los A1 y A2, sucesión? El A1 son elementos del codominio. Tenemos el primer elemento, el segundo elemento, tercer elemento, cuarto elemento, quinto elemento. Si el profesor te dice, saca los 5 elementos de la sucesión n más 4, entonces vas a sacar los codominios, vas a sacar el conjunto de elementos, o sea, sería A1, A2, A3, A4 y A5. Recuerden, esta es nuestra función. AN es igual a n más 4. Significa que el valor que yo le ponga a n, si yo le pongo 1, lo debo de ingresar aquí adentro, 1 más 4, y encontraría un primer elemento, el elemento A1. Si yo le pongo n, el valor de 2,
encontraría 2 más 4 y encontraría el codominio A2, el elemento A2. La sucesión como tal es generar, tenemos un dominio, y generar una sucesión. El codominio, el conjunto de números que tenemos en el codominio, es la sucesión. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí. ¿Segura, segura? Sí, gracias. ¿De qué, de qué? ¿Alguna otra duda? No, no, no. No, profe. No, ok. ¿Ya lo copiaron? Sí. ¿Los demás ya lo copiaron? Sí, profe. Ok, gracias. Ya. Gracias, gracias. Entonces, continuando dentro de la secuencia de nuestra presentación, tenemos el primer ejemplo, que es n más 4. Vamos a desarrollar el segundo ejemplo. En este caso sería 3n más 2. Entonces, ahora lo vamos a representar de otra manera más amigable. En este caso, vamos a poner este ejemplo. Voy a borrarlo rápidamente. Y vean la nueva forma en que voy a presentar mi sucesión. La nueva forma va a ser aquí. Nuestro ejemplo es 3n más 2. Y esto va a ser igual a mi sucesión. Los números que yo voy a encontrar. El maestro te dice, ¿sabes qué? Encuentra 6 términos. Entonces significa que vas a encontrar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 números. 6 números que los vas a ir poniendo aquí. Entonces, si tú vas a encontrar el primer elemento, entonces vas a tomar AN y vas a anexar el primer elemento. En este caso ya sabemos que el primer elemento es el primer número natural, sería 1. Entonces nuestra representación sería 3 por 1. Aquí tenemos 3 por el elemento, entonces n se convertiría en 1, el primer elemento, más 2. Hacemos la operación y obtenemos nuestro primer elemento. Sería 3 más 2, sería 5. Nuestro primer elemento en la sucesión sería 5. Ya tenemos el primer elemento. Nos vamos a nuestro segundo elemento, a 2. Aplicamos nuestra función 3 por el segundo elemento, que sería 2. Entonces aplicamos la fórmula 3 por 2 más 2. Entonces nuestro segundo elemento tendríamos 8. 3 por 2, 6 más 2 sería 8. Ya tenemos nuestro segundo elemento, 8. Entonces, tercer elemento de la sucesión. Entonces nos quedaría aplicando la función 3 por 3 más 2. Entonces sería 9 más 2 serían 11. Nuestro tercer elemento sería 11. Nuestro cuarto elemento sería 3 por 4 más 2. 12 más 2. 14. El profesor te dijo 5 elementos. Vamos por el quinto elemento. A 5. Entonces sería 3 por n.
n vale 5 más 2. Entonces sería 17. Y aquí ponemos el quinto elemento. Entonces ya encontramos nuestra sucesión. Esta sería nuestra función y esta sería nuestra sucesión. Entonces tenemos lo que es el término del dominio, que son los números naturales. Siempre el dominio son todos los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos el codominio, que es el resultado de la sucesión. Este sería nuestro primer ejemplo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Continúe. Gracias, gracias. ¿Los demás compañeros, dudas, preguntas? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Nos vamos al segundo ejemplo. Más bien sería el tercer ejemplo. El tercer ejemplo tenemos una constante. Este está muy sencillo. Nos regresamos a nuestra pizarrita. Cuando nosotros tenemos una constante, voy a borrar esta pizarrita. La constante, en este caso sería 5. Esta sería nuestra constante. Cuando te refieras a una constante siempre va a ser un número cualquiera. Cuando sea, en este caso, tu constante, siempre que el término enésimo es una constante, el resultado de tu sucesión va a ser la misma constante. Esto significa que cualquier número en mi sucesión siempre va a ser 5, 5, 5, 5, hasta el número que yo quiera imaginar. Entonces siempre en una constante la sucesión va a ser una constante. En este ejemplo. Entonces, en otras palabras, vamos a anotarlo aquí. Siempre que el término enésimo es una constante, el término va a ser una constante. El término en sucesión es constante. Nos vamos al otro ejemplo. Este ejemplo lo van a realizar ustedes. Sería el número 3. Vamos a ponerlo. Sería el ejemplo número 4. N cuadrada más 3. Nos vamos a nuestro pizarroncito. Vamos a poner el ejemplo. N cuadrada más 3. ¿Cuál sería nuestra sucesión? Vamos a calcular 2, 4, 6 términos. Encuentren los primeros 6 términos. Entonces, vamos a ir calculándolos. En el siguiente ejemplo, bueno, hacemos la retroalimentación de este primer ejemplo. Aquí lo interesante de este ejemplo es que lo único que va a ir variando es la n. Primer término 1, segundo término 2. Entonces esto significa que nuestra operación va a ir cambiando exponencialmente. Va a ir al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta potencia, séptima potencia.
Aquí hay que tener cuidado en los signos, menos 1 por menos 1 por menos 1, y generaríamos esta secuencia. Siguiente ejemplo. En este ejemplo sería ahora 2n entre 1 más n. Aquí cambiamos tanto el numerador como el denominador. Si nosotros nos vamos vamos a representarlo en nuestra pizarrita. Nos dice que sería 2n entre 1 más n. Adelante, empiecen a resolver. ¿Cuánto les quedaría el primer elemento? ¿Cuánto les quedó el primer elemento? Correcto. Gracias. Vamos al segundo elemento. ¿Cuánto les quedó en el segundo elemento? Y el tercer elemento. Entonces, recuerden, nosotros vamos a tener nuestra función. A partir de nuestra función, lo único que hacemos, insertamos nuestro dominio, que son los números naturales, 1, 2, 3. Entonces sería 2 por n, y n vale 3, entre 1 más n, que sería 3. Entonces serían 6 cuartos. El cuarto elemento, 2 por n, sería 4, entre 1 más 4, sería 8 y 5. ¿Cuántos elementos nos pidieron? 20 términos. ¿Quién ya tiene el quinto elemento? El quinto elemento por participación. ¿Quién me ayuda? 10 entre 6. 10 entre 6. Correcto. ¿Cuál es tu nombre? Yael. Listo, gracias, Yael. El sexto elemento. Profe, Sí, adelante. la compañera Jimena le falló el internet y apenas se va a conectar. No tengo
internet desde hace rato y me está avisando para... Ah, ok, dile que sin problema se conecte. De todos Ok, modos, profe. gracias a ti. De todos modos estamos grabando esta sesión para que lo tengan de referencia. El 6 sería 12 séptimos. 12 séptimos. ¿Correcto? 12 séptimos. El séptimo elemento, ¿cuánto les quedaría? ¿Quién me dijo 12 séptimos? El primero fue Yael, el segundo. Yo, Abdiel. Abdiel, gracias Abdiel. El séptimo elemento quedaría como 14 entre 8. 14 entre 8. 7 cuartos, ¿no? 7 cuartos, correcto. 7 cuartos queda el séptimo elemento. ¿Quién dijo 7 cuartos? Christopher. Christopher. Sería el siguiente elemento, ¿cuánto les daría? 16 novenos. 16 novenos. 6 novenos, 16 novenos, correcto. 16. 16 novenos. Ok. Entonces vamos a visualizarlo en nuestra pantallita, en nuestra pizarrita. Si nos vamos a calcular el quinto elemento, sería 2 por 5 entre 1 más 5. Entonces sería 10 sextos. El sexto elemento sería 2 por n, y sería n6 entre 1 más 6. Entonces esto sería 12 séptimos. Séptimo elemento, 2 por n, que sería 7. 2 por 7, 1 más 7. Entonces recuerden nada más, en vez de n ponemos el número natural. Si estamos en A7, ponemos 7 en n. Si estamos en 6, ponemos 6 en n y calculamos la operación. Aquí sería 7 por 2, sería 14. 14 octavos. El octavo sería 2 por 8 entre 1 más 8. Entonces, ¿cuánto nos daría? 16 novenos. El noveno elemento, ¿cuánto les dio? 9 quintos. 9 quintos. Espérame. Vamos a buscarlo. Aquí está. 9 quintos, correcto. 9 quintos. Nos regresamos a nuestra pizarra mágica. Nuestra pizarra mágica. Entonces sería 2 por 9, 1 más 9. Entonces sería 18 décimos. 18 décimos, 18 lo podemos dividir entre 2. Nos quedaría 9. Y 10 entre 2, 5. 9 quintos. ¿Quién me dijo 9 quintos? Yo creo que Sergio. Sergio. Perfecto, gracias. Entonces, tenemos que sacar hasta el 20. Eso ya lo hacen de tarea. Veamos, el resultado sería el siguiente. Este sería el resultado. Aquí tenemos los 20 términos. Primer término quedó 1. Segundo término quedó 4 tercios. Tercer término 3 medios. El siguiente término 8 quintos. 5 tercios. 12 séptimos. 7 cuartos. 16 novenos. 9 quintos. Ahí fue donde nos quedamos. Lo último que nos dio Sergio. El siguiente sería 20 onceavos. El siguiente 11 sextos.
siguiente 24 treceavos, y así sucesivamente. Aquí queda de referencia para que comprueben sus resultados, lo repasen en su casa, terminando el propio ejercicio, encontrando los 20 términos. Entonces, si lo ven, es pura elaboración, pura matemática, como dicen, es pura talacha, no tiene gran ciencia, nada más hay que tener cuidado cuando metemos la operación y hacemos la propia, metemos el dato y hacemos la propia operación. Entonces vamos al siguiente ejercicio. Este ejercicio vamos a encontrar los 8 términos y está muy regalado, ¿no? Nuestra función es 1 entre n. Rápidamente, ¿cuánto sería el primer término? 1. Correcto. Y así sucesivamente, ¿no? Primer término 1, gracias. Segundo término 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8. Entonces este estaba muy sencilla. Esta la vamos a dejar de tarea también. N al cuadrado. ¿Dudas, preguntas?